Algunas historias de la Biblia no fueron escritas solo para informar, sino para transformar. Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, vio cómo su gloria se convertía en vergüenza. Un rey que construyó imperios, pero estuvo a punto de perder su alma. Un soberano que tuvo que ser humillado para finalmente conocer la verdadera grandeza. En este video vas a entender cómo el orgullo puede llevar a la ruina y cómo la redención es posible, incluso para aquellos que parecen estar fuera de todo alcance. El camino de Nabucodonosor no es solo un relato histórico, es un espejo para todos nosotros, que a veces confiamos demasiado en nuestras propias fuerzas, y si tú sientes que Dios te ha estado hablando, que ciertas caídas no fueron casualidad, quédate conmigo hasta el final, porque detrás de cada humillación hay un propósito, y el final puede ser mucho más glorioso que el principio. Si este mensaje ya tocó tu corazón, te invito a seguir nuestro canal y activar las notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote contenidos espirituales profundos como este. Y tú no te pierdes ningún mensaje que podría transformar tu día. Nabucodonosor era más que un rey. Era el símbolo del poder absoluto. Su nombre era temido en todos los rincones del mundo antiguo. Al frente del poderoso imperio de Babilonia, se veía a sí mismo como invencible, alguien por encima del bien y del mal. Su dominio era incuestionable y sus palabras, ley. Pero detrás de tanto poder, había un corazón hinchado de orgullo. La Babilonia de Nabucodonosor fue construida con sangre, sudor y ambición. Él creía que todo lo había logrado por mérito propio. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi gran poder? Daniel 4:30. Esas palabras no fueron solo una frase, fueron la semilla de su caída. Cuando el ser humano quita a Dios del centro, el trono se convierte en trampa. El orgullo del rey no era solo político, era espiritual. No solo despreciaba a otras naciones, también al Dios de Israel. Aunque había presenciado la sabiduría de Daniel y los milagros del Altísimo, su corazón seguía endurecido. Su soberbia le impedía reconocer que su grandeza era un regalo, no una conquista. Y aquí cabe una pregunta para nosotros. ¿Cuántas veces también olvidamos de dónde viene nuestra fuerza? ¿Cuántas victorias tomamos como si fueran fruto de nuestras manos, cuando en realidad fueron pura gracia de Dios? Nabucodonosor es una advertencia viva. La cima del mundo puede ser el lugar más peligroso si Dios no es el fundamento. Por eso, esta parte de la historia es el inicio de un llamado a la humildad. Dios no está en contra del éxito, pero sí resiste al orgulloso. Santiago 4:6. Y si permitió que este rey subiera tan alto, fue también para mostrar que sin él, toda gloria humana es como la neblina. Desaparece cuando el orgullo se adueña del corazón. Antes de convertirse en el rey más poderoso de su generación, Nabucodonosor fue forjado en el fuego de la guerra. Hijo de Nabopolassar, fundador del imperio neobabilónico, creció aprendiendo a liderar ejércitos y conquistar territorios. Su talento estratégico brilló desde joven, especialmente en la famosa batalla de Carquemis, donde venció a los egipcios y a los restos del imperio asirio. Con esa victoria, Nabucodonosor no solo consolidó el dominio babilónico sobre el Medio Oriente, sino que también allanó el camino para convertirse en rey. Cuando su padre murió, él ya estaba en campaña militar. Regresó de inmediato a Babilonia para ser coronado e inició un reinado de expansión y dominio que cambiaría el rumbo de la historia. Pero cada victoria alimentaba aún más su ego. Su fama de invencible se extendía y la gente lo veneraba casi como a un dios. Su nombre se cantaba en canciones y se grababa en monumentos. Sin embargo, detrás de toda esa gloria, comenzaba a crecer una ceguera espiritual. No veía que la mano de Dios estaba detrás de cada conquista.
¿Cuántas veces también nosotros somos elogiados por nuestros logros, sin darnos cuenta de que fue la mano invisible de Dios la que nos sostuvo todo el tiempo? Ya sea en el trabajo, los estudios o las decisiones familiares. Cuando todo sale bien, es fácil creer que lo merecíamos, pero la Biblia dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. ¿Nabucodonosor subió al trono con méritos humanos? Sí, pero ignoró que su historia era parte de un plan mayor. Y esto es una alerta para nosotros. El éxito sin conciencia espiritual puede convertirse en un abismo. Dios no se opone a que tengas victorias. Solo quiere que sepas quién es el verdadero autor de ellas. La expansión de Nabucodonosor llegó a su punto máximo cuando puso sus ojos en Judá. Jerusalén, la ciudad santa del pueblo de Dios, resistía la dominación extranjera. Pero el rey de Babilonia, implacable en sus campañas, no toleraba la resistencia. En el año 597 a.C., sitió la ciudad y se llevó cautivos a los nobles, entre ellos a Daniel y sus amigos. Aún así, el pueblo de Judá intentó levantarse nuevamente. Años más tarde, una nueva rebelión provocó la furia de Nabucodonosor. En el año 586 a.C., regresó y lo destruyó todo: las murallas de Jerusalén, los palacios y, sobre todo, el templo de Salomón. Esa estructura, símbolo de la presencia de Dios, fue derribada. La nación fue quebrantada y comenzó el exilio. Para el pueblo judío, ese fue un momento de profundo dolor. El exilio en Babilonia no fue solo físico, sino espiritual. Habían perdido la tierra, el templo, la libertad, pero no la promesa. Incluso en medio del dolor, Dios seguía escribiendo una historia y usaría ese exilio para forjar una fe más pura. ¿Cuántas veces, como Judá, somos llevados lejos de donde queríamos estar? Cuando todo parece perdido, pensamos que Dios nos ha abandonado, pero muchas veces es ahí, en el exilio, donde Él más trabaja en nosotros. Es en la escasez donde la fe madura. Es en la pérdida donde el corazón aprende a depender de verdad. Nabucodonosor creía que había vencido solo a una ciudad, pero sin saberlo, había entrado en un campo espiritual mucho más profundo. Porque cuando alguien toca Jerusalén, toca lo sagrado, y al exiliar al pueblo de Dios, también estaba invitando al mismo Dios a intervenir. Y Él intervendría, no con guerra, sino con revelación. Nabucodonosor no solo quería conquistar tierras, quería construir un legado eterno. Y así fue como Babilonia se convirtió en el escenario de las mayores obras de su tiempo. La ciudad fue transformada en símbolo de poder, riqueza y belleza inigualable. Las murallas gigantes, las puertas imponentes y las amplias avenidas mostraban al mundo la grandeza de su imperio. Entre las maravillas construidas estaban los legendarios jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Dicen que fueron construidos por amor a su esposa, una reina nostálgica de su tierra montañosa. Más que un gesto romántico, los jardines reflejaban el deseo del rey de dominar incluso la naturaleza, moldeando el mundo a su imagen. Nabucodonosor también mandó reconstruir la antigua Torre de Babel, símbolo de la arrogancia humana en los tiempos antiguos. Era como si dijera al cielo: miren de lo que soy capaz. Restauró templos, fortalezas y palacios, siempre exaltándose a sí mismo y al dios Marduk. Babilonia se convirtió en la joya del mundo, pero le faltaba algo esencial: el temor de Dios. Y esto nos lleva a reflexionar: ¿cuántas veces también construimos nuestras propias Babilonias? Casas, carreras, planes, todo hermoso ante los ojos humanos, pero sin fundamento espiritual. Jesús dijo: todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Nabucodonosor levantó un imperio, pero su corazón aún estaba vacío de reverencia.
Su Babilonia era espléndida por fuera, pero carecía de la presencia del Dios vivo. Y eso nos recuerda que por más alto que lleguemos, si Dios no está en el centro, hasta el palacio más bello es solo un castillo de arena. Una noche, Nabucodonosor tuvo un sueño que perturbó profundamente su espíritu. Ninguno de los sabios de Babilonia logró interpretarlo. Entonces fue llamado Daniel, un joven judío exiliado. Con humildad y temor, Daniel reveló que el sueño venía del Dios Altísimo y contenía un plan profético que atravesaba generaciones. En la visión, el rey veía una enorme estatua. La cabeza era de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro mezclado con hierro. Una piedra cortada sin ayuda de manos humanas golpeaba la estatua y la destruía. Daniel explicó: la cabeza de oro representaba al mismo Nabucodonosor, pero otros reinos vendrían después, hasta que el reino eterno de Dios fuera establecido. En lugar de rendirse al mensaje, el rey se aferró al símbolo. Poco después mandó levantar una estatua completamente de oro, intentando eternizar su dominio. Era como si dijera: no habrá otro reino después del mío. Su orgullo lo cegaba, transformando una advertencia divina en un acto de idolatría y rebeldía. Esa actitud nos hace pensar: ¿cuántas veces Dios nos da señales y preferimos interpretarlas a nuestra manera? Adaptamos la palabra a nuestra voluntad, en vez de ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. Nabucodonosor escuchó la verdad, pero eligió deformarla para seguir en control. Eso es peligroso, porque todo orgullo espiritual es una forma sutil de idolatría. Aún así, Dios no se rindió con él. El sueño era más que una advertencia, era una invitación. Un recordatorio de que el reino de Dios no está hecho de oro ni de gloria humana, sino de justicia, humildad y fidelidad. Y tarde o temprano, toda estatua hecha por manos humanas será derribada por la piedra viva que es Cristo. Frente a la imponente estatua de oro, Nabucodonosor decretó que todos debían inclinarse y adorarla. Quien se negara sería arrojado a un horno ardiente. Era una prueba de lealtad al rey y una prueba cruel de fe. Entre los exiliados estaban Sadrac, Mesac y Abed-nego, amigos de Daniel, quienes se negaron a traicionar a su Dios. Con firmeza y valentía respondieron: el Dios a quien servimos puede salvarnos, pero si no lo hace, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3:17-18. Estas palabras aún resuenan como un poderoso testimonio de fe inquebrantable. Ellos sabían que la fidelidad a Dios vale más que la propia vida. Fueron arrojados al fuego, pero el fuego no los consumió. Dentro del horno apareció una cuarta figura, semejante a un hijo de los dioses, como lo describió el propio rey. Los tres salieron ilesos, sin siquiera oler a humo. En ese momento, el orgullo de Nabucodonosor se topó con algo que no podía controlar, un milagro, y reconoció una vez más el poder del Dios Altísimo. Pero aún frente a semejante demostración divina, su corazón seguía resistiéndose. Exaltó al Dios de aquellos hombres, pero no se rindió por completo. Eso nos enseña que presenciar milagros no garantiza una transformación. La verdadera fe no nace solo de lo que vemos, sino de lo que decidimos creer, aún sin tener todas las respuestas. Esta historia nos reta. Tenemos el valor de mantenernos firmes cuando todo a nuestro alrededor nos empuja a conformarnos. En un mundo que nos exige inclinarnos ante tantos ídolos modernos, el poder, el estatus, la apariencia, todavía hay quienes eligen el horno porque saben que Dios camina con ellos, incluso en medio del fuego. El orgullo de Nabucodonosor no había sido quebrado, solo postergado. Aun después del sueño profético y del milagro en el horno, seguía exaltándose a sí mismo por encima de todo. Un día, mientras paseaba por la terraza de su palacio y contemplaba la grandeza de Babilonia, dijo:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. En ese preciso instante, una voz del cielo anunció el juicio. Su reinado le sería quitado y viviría como un animal. Y así fue. El gran rey terminó viviendo entre los bueyes, comiendo pasto, sin conciencia, sin gloria, sin trono. Su aspecto se degradó, sus uñas crecieron como garras y su mente se sumió en la locura. El hombre que se creía un dios fue reducido a lo más humillante. Este episodio es uno de los más impactantes de la Biblia porque nos muestra que Dios resiste al orgulloso. Nabucodonosor no perdió el trono por una guerra, lo perdió por orgullo. Y el castigo no fue solo político, fue espiritual. Dios permitió que se despojara de toda vanidad para que al fin reconociera quién es el verdadero soberano sobre todo. Y cuántas veces también nosotros necesitamos bajar del trono. Hay momentos en que Dios permite que nuestras estructuras se derrumben, no por crueldad, sino por misericordia, porque solo en el polvo reconocemos cuánta necesidad tenemos de Él. La humillación de Nabucodonosor fue el camino hacia su sanidad. A veces, el mayor regalo de Dios es permitir que todo aquello que nos alejaba de Él sea quitado. En el fondo, esta no es solo una historia de un rey que enloqueció, es la historia de un Dios que, en su soberanía, eligió romper para restaurar. Y si hoy tú te sientes en el fondo del pozo, recuerda, Dios también obra en medio del lodo. Él permite que el orgullo caiga, para que la gracia se levante. Después de años viviendo como un animal, algo extraordinario sucedió. Nabucodonosor levantó los ojos al cielo, y su razón le fue devuelta. No fue un médico, ni una medicina, ni un decreto. Fue un acto de rendición lo que abrió las puertas a la restauración. Él reconoció que el Altísimo reina sobre los reinos de los hombres y que Él da el poder a quien quiere. En ese instante, algo cambió no solo en su mente, sino también en su corazón. Regresó al trono, pero con una actitud distinta. Ya no era el rey arrogante que se glorificaba a sí mismo, sino un hombre quebrantado que había aprendido que todo poder viene de Dios. Su autoridad fue restaurada, pero ahora sabía, la gloria no era suya. En sus propias palabras declaró, «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que caminan con soberbia». Daniel 4:37. Esa es la verdadera redención, cuando el corazón se rinde, incluso antes que las rodillas. La historia de Nabucodonosor nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán alto haya subido alguien o cuán bajo haya caído, siempre hay un camino de regreso. Dios no desea la destrucción del arrogante, Él desea su transformación. Y cuando hay arrepentimiento, también hay restauración. Tal vez hoy tú estés atravesando un momento de humillación, pérdida o confusión. Debes saber, Dios puede reescribir tu historia. El mismo Dios que quebrantó a Nabucodonosor fue quien lo levantó y puede hacer lo mismo contigo. Solo tienes que alzar los ojos y reconocer que solo el Altísimo es digno de toda la gloria. ¿Qué te dice esta historia sobre tu propio corazón? ¿Acaso en algún momento también confiaste demasiado en ti mismo y te olvidaste de quien te sostenía? ¿Cuántas veces el orgullo silencioso nos aleja de Dios, no con palabras, sino con actitudes, con autosuficiencia, con olvido del verdadero Rey? La jornada de Nabucodonosor nos recuerda que Dios no se da por vencido con nadie. Él corrige, Él confronta, pero también restaura. El mismo Dios que permite la caída es el que extiende la mano. Y cuando llega la redención,
no solo volvemos al lugar de honra, volvemos transformados, con un corazón más sensible, más humilde, más agradecido. Si hoy te sientes roto, humillado o distante, recuerda, estás justo donde Dios puede obrar con más profundidad, porque es cuando reconocemos nuestra debilidad que su fuerza se manifiesta. La gloria no está en nunca caer, sino en levantarse con los ojos puestos en el cielo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión profunda sobre la palabra. Si este mensaje habló a tu corazón, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir sembrando estas semillas de fe. Que Dios bendiga tu día y que el corazón de Nabucodonosor nos recuerde siempre, solo el Altísimo reina por los siglos.